Aleluya. Su gracia, su sacrificio es suficiente. Suficiente con la sangre que Él, Yeshua HaMashiach, había derramado por orden del Altísimo Creador de todas las cosas, por orden de el Elohim de Israel, porque te amó a ti y a mí. Nos amó a todo el mundo, a los 7.000 millones existentes, y lo que ha habido a través de la historia de las edades, solamente un solo camino, un solo nombre, una sola cabida, un solo modo de ir al cielo, de ir a la vida eterna, de ir por el camino recto. Es Yeshua HaMashiach, el que dio por ti y por mí su vida, su sangre, para que de esa manera podamos no solamente nacer de nuevo o volver a comenzar en todo, tanto espiritual, moral, física, en fin, en todo, sentimental, emocional, en todo aspecto. Debemos renacer, debemos hacerlo porque es necesario. Yeshua había dicho a Nicodemo, a aquel varón que conocía todo, que conocía el hebreo, que conocía la Torá, era nada más y nada menos que uno de los principales sacerdotes. Yeshua le dijo, es necesario volver a nacer. Si no naciere de agua y de espíritu, o de espíritu de agua, no entrará en el reino de los cielos. Y punto. Con eso no se juega y con eso no se negocia. ¿Y quiénes son aquellos? Aquellos que somos maduros ya personalmente, que pensamos y que creemos. A todos aquellos, Elohim nos ordena volver a nacer. Hoy nuestro tema es nuestro primer amor. El primer amor. Dejaste tu primer amor, retorna a Adonai, tu Elohim. En continuidad, lo que fue anoche, o fuego que purifica, que limpia, o fuego de purificación, o fuego de destrucción. No hay término medio, o salvación o perdición. Pero menos mal que tenemos a Adonai, nuestro Elohim, que es un Elohim fuerte, poderoso, tan bueno, tan formidable en todo, que nos ayuda y nos ayudará siempre a poder forjar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Él y en Él, para que de esa manera seamos siempre triunfantes, victoriosos, en el nombre de aquel que justamente murió y resucitó de los muertos, Yeshua HaMashiach. Oye el toque de shofar. Recibí tu liberación en esta noche y en este atardecer. Recíbelo, la renovación en el nombre de Yeshua. No que sea el toque en sí, sino que Elohim usa el medio para tocarte, para sanarte, para levantarte. ¿Estás desanimado? Pues anímate en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque Él está contigo como un gigante poderoso. Aleluya. Abinu Malkeinu, Abinu Sheva Shammai, te doy gracias en esta tarde. Y sea lo que fuere, mi amado, en las naciones, la hora que sea, el tiempo que sea, tuya, mi amado, la hora, los horarios. Tuyos son todos, Elohim, las naciones, las riquezas, los barrios, los países, los gobiernos, las congregaciones existentes, todas son tuyas, Elohim. Y todo es tuyo, mi amado querido. Tú eres el Elohim de los espíritus. Y ayúdanos, Elohim. Espiritualízanos. Une nuestro espíritu a tu espíritu y une nuestro corazón a tu corazón.
Pido en esta hora que tú estés sacando, Abba, Padre, toda incircuncisión de los oídos como de los corazones, para que oigan y para que oigamos bien tu palabra y para que tengamos un corazón entendido, Elohim. Circuncida, Padre, y no solamente nacer de nuevo en esa área que necesita uno y necesitamos, sino que también el retorno a ti con todo nuestro corazón y con todo nuestro espíritu y con todo nuestro ser. Oh Abba, con nuestros dobles corazones en esta hora, retornamos a ti, mi Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Encontramos aquí la Haftarah, de la Haftarah aquí en el libro de Ezequiel, de la Haftarah Aharei Mot. Dice así Ezequiel capítulo 22, precisamente el versículo 12, una palabra: te olvidaste de mí, dice Adonai. Te olvidaste de mí, dice Adonai. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Dice Adonai, Elohim de los ejércitos. Adonai ha hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu impureza o tu inmundicia. Y por ti misma serás desgradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Adonai. Vino mi palabra de Adonai diciendo: hijo de hombre, di a la casa de Israel, se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaños, y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Adonai: por tanto, todos vosotros os habéis convertido en escorias. Por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y pondré allí y os fundiré. Y yo os juntaré y soplaré sobre vosotros el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundido. Y sabrás que yo soy Adonai, que he derramado mi enojo sobre vosotros. Amén. Muy bien. En primer lugar, no quiero que nadie se tome y diga: a la pucha, qué mal que estoy, o dirá: este para otro, no es para mí. Es verdad. No es para ti, tampoco para mí. Pero debemos ir siempre a la historia registrada de nuestra Israel. Nuestra Israel hoy que vive, ciertamente vive afligido, entristecido hoy mismo, 2026, porque está siendo pasado por un horno de fuego importante, hasta que llegue tanto lo que encabeza y como el que viene debajo puedan finalmente romper esa barrera de egoísmo, de altivez, de orgullo, de depender de las armas que actualmente tienen, sino que también pueda decir: Padre mío, ten piedad de nosotros, ven, Oshiana o Adonai, ven, auxíliame. Y eso llegará tiempo en que eso hará y se cumplirá fielmente. Matitiahu capítulo 23, el versículo 37 en adelante, en donde ellos mismos y nuestro pueblo y todos nosotros, aquellos que somos israeles, que somos judíos por sangre y por fe, aquellos de nosotros hoy y un día veremos eso delante de nuestros ojos. Aquellos que tenemos a Yeshua HaMashiach, sí o sí debemos mantener firme, estable nuestro corazón firme en él. Debemos mantener nuestro espíritu en él y con él. Debemos mantener esa relación espiritual, aquello que tenemos a Yeshua HaMashiach como
como el Cohen Hagadol, como el sumo sacerdote, como el buen pastor, como el Salvador, que hoy Él nos ayuda a renovar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón y nuestro cuerpo físico, que sea levantado por Él y estar en su presencia todos los días y hacer lo que tenemos que hacer, es el pregonar la verdad, el evangelio, nuestro Yeshua HaMashiach, que Él viene pronto y es necesario arrepentirse, convertirse y aún más bajar a las aguas, volver a nacer y caminar en santidad. Eso es lo que Elohim ha mandado, Elohim mismo a su hijo Yeshua HaMashiach. A su vez Yeshua había ordenado a los discípulos que así lo hagan. Y de hecho hasta hoy esto continúa. Ahora bien, veamos aquí el tema del olvido. ¿Qué es olvidar? Dice, te olvidaste de mí, dice Adonai. ¿A quién habló Elohim? Habló a Israel, habló al corazón de Jerusalén. Y le dijo, te olvidaste de mí, Jerusalén. Te olvidaste de mí, se olvidaron de mí los reyes, aún los sacerdotes. Y muchos profetas se olvidaron de mí. Vendieron su dignidad. Me cambiaron, me trocaron por cosas que no son como son la avaricia. Que son la avaricia, la malicia, la maldad. Ellos llegaron a tal grado de ser avaros, los reyes de ese tiempo, en que tuvieron que vender al mismo prójimo por valor menos de lo que debe. Aunque nunca ellos tenían que haber hecho eso, vender a sus hermanos, vender al prójimo, en volverlo a esclavitud, en crear como una especie de mercancía del pueblo, de aprovecharse de los pobres y de poner tasas de impuesto alto y poner un yugo que jamás Elohim ordenó. Y vaya que aquí nos encontramos ante un profeta, Ezequiel, que en ese tiempo era joven, era el último de los profetas, sí, lo digo bien, que habló al corazón de Jerusalén. Pero en ese tiempo ya Jerusalén estaba destruido. En ese tiempo ya el segundo templo había sido destruido. Había sido destruido porque, ¿por qué razón? Porque ellos habían dejado, el primer templo, hermano. Ellos habían dejado a Adonai nuestro Elohim. El templo fue destruido. Esta palabra, y os reuniré en medio de Jerusalén, en medio de fuego, y allí los fundiré. Y vaya que los fundió. Más de 1.100.000 murieron de acuerdo a los datos numéricos. Y con todo eso, aquellos que escaparon fueron desenvainados a espada. Tuvieron que huir por las naciones. Y esto se había cumplido cuando fielmente nuestro Yeshua HaMashiach había venido a Jerusalén, a Israel, para poder dar. Vino como profeta, vino como el Cohen Hagadol, vino como el pastor, vino como el enviado, como el Mashiach de Adonai Elohim. Él vino. Pero aquellos sumos sacerdotes de ese tiempo, los fariseos, los saduceos, los escribas, los saduceos y otros, los escitas, y grupos religiosos de ese entonces se juntaron a uno, en un mismo espíritu, pero espíritu del mal, para poder acosarlo. Y finalmente lo mataron a Yeshua HaMashiach. Pero finalmente, antes de morir, antes de ser crucificado, antes de ser muerto, él dijo la siguiente palabra: Padre mío, no tomes en cuenta este mal. Así como lo hizo Esteban antes de morir, cuando estaba muriendo, apedreada por la dureza del corazón de Jerusalén, de su gente. Pero Yeshua dijo la siguiente palabra, que se cumplió fielmente y es hasta que hoy, 2026, muchas cosas se han mejorado. Pero en el año antes de su muerte, año 32-33,
poquito antes de morir, él lloró en el corazón de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que te son enviados, tú que apedreáis a los profetas que te son enviados. Él estaba hablando del último profeta, quien Yeshua HaMashiach. Él profetizó la siguiente palabra: os digo que vuestra casa quedará seco, quedará asolada, vuestra tierra quedará asolada. Ningún ser viviente estará aquí, porque Yeshua HaMashiach había dicho: seréis esparcidos por todas las naciones. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Aquí Ezequiel estaba profetizando lo que más tarde Yeshua HaMashiach lo había confirmado con su propia palabra, con su propia voz, porque esta misma palabra era Yeshua que hablaba, pero era Elohim por boca de Yeshua y Yeshua en Elohim, porque él dijo: fuera de mí no hay otro, fuera de mí no hay otra salvación, yo soy uno y único. Yeshua había dicho en Juan capítulo 14: yo y mi Padre uno somos. Cuando Felipe preguntó: muéstranos el Padre y nos basta, Yeshua respondió a Felipe: a tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis. ¿O no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Cuando habla el Padre, habló también Yeshua, y lo que habló Yeshua habló el Ruach HaKodesh. Aleluya. Y tristemente se había cumplido. Cuando en el año 70, después de la muerte de Yeshua HaMashiach, en el año 70, por el general Tito de Roma, Jerusalén fue destruida y el segundo templo fue derribado, destruido, sus murallas, sus mujeres, sus templos. Ellos fueron quemados, ellos fueron masacrados. Pero perdóneme que use ese tal término, pero fueron lanceadas las mujeres embarazadas, fueron lanceadas, muertos. ¿Qué hizo Elohim eso? ¿Cómo un Elohim lleno de amor, de misericordia hará eso? No, Elohim no lo hizo, sus propios pecados lo condenó. Ese es el tema. Por eso que Elohim dice: parado en los caminos, preguntad por la senda antigua, vengan a mí, retornen, hagan teshuvah, mejoren sus caminos. Elohim no quiere la muerte de nadie. Elohim desea el arrepentimiento, el retorno. Es exactamente lo que Elohim quiso. Sin embargo, nuestro pueblo judío, el pueblo hebreo o Israel propiamente, decidieron dar la espalda. Y ahí le dijo Elohim: ustedes serán despreciados y serán oprobio y serán también consejos en la boca de los hombres, oprobios, van a ser menospreciados. Y hablando de, cuando alguien dice: estos son judíos, creo que son judíos, es lo más miserable que uno puede oír, tal palabra. Y me acuerdo cuando mi madre, antes de convertirse, gracias a Elohim que ella se convirtió y partió con Elohim, un día dijo: parece que son judíos. Y dijo: son luego judíos, como diciendo, son de las peores calañas. Era el término judío y yehudí, son términos menospreciado en la palabra más insignificantes. Sin embargo, cuando le expliqué que el término judío quiere decir adorador del único Elohim verdadero, de acuerdo a Juan capítulo 4, versículo 20 al 22, porque Yeshua había dicho: nosotros, Yeshua como judíos, él dijo: nosotros sabemos a quién adoramos, pero ustedes no saben a quién adoran. Cuando habló a la mujer samaritana, porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, de los escritos por los judíos. Aleluya, por la palabra, por la Torá viviente. Acá hay secreto
Y aquí hay un secreto muy grande que hay que descubrirlo. Acá hay misterio que hay que orar, hay que pedir revelación y entendimiento, y Elohim dará entendimiento pleno por donde van las cosas, por donde pasan las cosas. Y sucedió que cuando Yeshua habló esta palabra, más tarde el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, él dijo la siguiente palabra: porque el pueblo judío falló, se hace también vana toda la palabra que Elohim habla. Y dijo él, no, sino que bien está escrito que todo hombre sean mentirosos y Elohim veraz. ¿Elohim es verdad? Sí. ¿Él es real? Sí. ¿Él es perfecto en todo? Sí. Es más, misericordioso, lleno de ternura, de compasión, es nuestro Elohim. Pero también es justo, lleno de juicio y de justicia, que ha de hacer cuando alguien se pone en contra de él y cuando alguien no le escucha para oírle y obedecerle. Tendrá su propio castigo. Él lo pagará a aquello que no oye su voz para obedecer. Pero no lo va a destruir, sino que lo va a disciplinar. Porque qué padre no disciplina a sus hijos cuando éste falla y yerra. Hebreos capítulo 12. Y sucedió que así como Israel dejó el primer amor, Yeshua Mashiach en Juan capítulo 12, en el versículo 13, habla que ¿qué ocurre cuando aquel pueblo bendito era santo antes? Vivía conforme al corazón de su Padre que está en los cielos. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con nuestro pueblo? Se acostumbraron como el pez en el agua, como los salvajes en la selva, y se olvidaron de quién viene la vida, el aire que respira, la ley para seguir, estatuto, preceptos, mandamientos que cumplir. Ellos pasaron los límites, no solamente la luz amarilla, sino que tocaron la luz roja. Pasaron la línea demarcatoria, no oyeron la voz de Adonai. Y eso, Yeshua dijo aquella parábola de que cuando una casa está limpia y adornada, se refería a Israel. Los demonios salieron, es decir, toda clase de pecados. Pero esos demonios vuelven otra vez a observar y mirar si la casa está como para ser morada. Y resultó que Yeshua dijo que vuelve a la casa de donde había salido. Entonces ese espíritu va e invita a 7 espíritus peores. Luego el postrer estado viene a ser peor. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y cuando Yeshua habló estas palabras, se estaba refiriendo a Jerusalén, a nuestra bendita Israel en ese entonces. Y también nos habla a cada uno de nosotros en esta tarde, o en esta noche, o a la mañana. Nos habla Adonai, nuestro Elohim. Jerusalén dejó su primer amor. Y vinieron enemigos, arrasaron con todos. Ellos se olvidaron, fueron esparcidos por toda la tierra. Hasta que a su vez, después de ser oprobio en la boca de las naciones, rechazados, fulminados, muchos de ellos, empezando del año 70, luego del año 800, 1000, 1200, hasta llegar a 1500, y específicamente 1930 a 1945, fueron masacrados algo así como 6 millones de hermanos nuestros.
En aquel holocausto, en Alemania, en Polonia, en Ámsterdam, Holanda y en otros países, por orden de Hitler. ¿Qué pasó? Ellos pasaron por el horno de fuego y se cuenta de aquellos que han salido, que han escapado y que han sobrevivido. Aquellos que iban a la cámara iban Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Con esa palabra, oh, escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. Y con esa palabra, la gran mayoría fueron salvas porque pasaron por el horno de fuego. Por eso, el horno de fuego es el medio de purificar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro carácter. Todo celo amargo, amargura, falta de perdón, falta de aceptación, que son las cosas pequeñas, pero furibundo mal y veneno que está en el corazón. Y sucede. Baja. Vuélvete, oh Israel. Vuélvete ahora. No permita que la codicia, la avaricia, termine con tu vida. Vuélvete. ¿Has dejado tu primer amor? Yeshua habló por boca de Yohanan Juan en Apocalipsis o Revelaciones. ¿Has dejado tu primer amor? Tengo esto contra ti. ¿Qué es eso que otro ha ocupado el lugar? Cuando en tu primer encuentro con Elohim y un tiempo viviste bien, pero luego no pudiste caminar a causa que flaqueaste, te debilitaste y en lugar de clamar a Adonai tu Elohim con todo el corazón, te dejaste llevar y te enojaste con tu Elohim. Por eso, Él dijo a Israel, como también nos dice a muchos de nosotros, que te hice pueblo mío. ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Qué fue lo que yo te hice para que tú te olvides de mí? Para que tú te apartes de mí. Para que tú te fueras por tu propio camino. ¿Acaso fuera de mí no hay otro? Yo soy el manantial de agua de vida. ¿Por qué Israel? ¿Por qué pueblo mío? ¿Por qué hija, hijo? Dice esta tarde, en este día, a muchos de nosotros. Y quiero decirle más. Nunca olvidaré aquel 2002, cuando un día un profeta se me acercó y me dijo, Adonai, tu Elohim, te dice, no te olvides de mí, siervo mío. Agarré esa palabra y dije, ¿por qué me decís que yo no me olvide de ti? Si yo te amo, si yo te estoy sirviendo con todo mi corazón, con toda mi alma, amo a mi esposa, mis hijos. Me esfuerzo cada día por pregonar tu verdad, de estar en tu presencia. ¿Por qué me decía eso? No sabía de que 15 años más tarde, vendría más tarde, un fuerte temporal que sacudiría mi vida de tal manera de derribarme y acabar conmigo. Ahí me acordé y le dije, Padre mío, ayúdame por favor, ten piedad de mí. Tú me habías avisado, pero ahora, Padre mío, yo te ruego, dame la fuerza
¿Cómo podré yo olvidarme de ti? ¿Cómo puedo yo dejarte a ti, Padre mío? Si aquel año 1976, cuando yo apenas tenía 21 años, yo te conocí. En aquel día, aquella noche, tú rompiste mis cadenas. Y aquel corazón mío que estaba seco, que estaba despoblado, que solamente había hienas, lobos rapaces, toda clase de fieras en mi corazón. Mas tú viniste a mí. Yo te respondí, heme aquí aquel día, perdóname, me perdonaste. Me lavaste con tu sangre. Y con esta palabra yo hablaba y le decía a Elohim, hasta que fielmente en su infinita palabra se cumplió conmigo por su misericordia la palabra que Yeshua habló en Matitiahu capítulo 7, el versículo 24, que versa así: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, dieron con todo, ríos de pruebas, las adversidades, tormentas fuertes, golpearon aquella casa y no cayó, porque la base de su casa estaba sobre la piedra angular, Yeshua HaMashiach, y luego por las palabras dichas por los profetas y la edificación, una relación con el Padre. Bendito sea Adonai. Por eso en esta hora digo, sé lo que es el dejar por un momento el primer amor. Sé eso, hermanas, hermanos míos amados, y sabe que es terrible. Solamente hay desconsuelo, solamente hay falta de aprobación con uno mismo, hay soledad, hay perplejidad, hay complejidad, hay incertidumbre, hay noche, hay oscuridad, hay miedo y una inseguridad terrible. Pero cuando el corazón vuelve a Él, con todo el corazón, resulta que ese shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vuelve otra vez con todo. Y vaya que he probado de todo. Y quiero decirte hoy, no le deje a tu Adonai. No importa las pruebas que esté pasando. Y quizás tú es que estás oyendo hoy, mire, yo nunca oí estas palabras, pues es hoy el día de tu salvación. Recíbelo hoy a Yeshua. Y si tienes a Yeshua, pues fortalécete en Él. Vamos a hacer una oración, no una mega repetición, sino una oración, un conversar con Él, de un tú a tú, en espíritu y en verdad, de un corazón a corazón, en nuestro interior, donde solamente Él puede llegar en la profundidad de nuestro ser, y Elohim te va a sanar, Él te va a liberar, te va a renovar y te va a levantar. Acepta esta oración, haciendo conmigo. Bendito Padre que está en los cielos, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por lo que tú eres. Ven a mí, oh Padre mío. Pido que venga por tu ruaj, por tu espíritu. Perdóname. Lávame con tu sangre. Me he olvidado de ti, pero hoy retorno con todo mi corazón. Ayúdame, por favor. Te necesito. He aquí mi vida delante de ti. Estoy triste, asolado, menguado en todo, pero que vengo en realidad ahora mismo, en mi ego, mi orgullo, que sea sacado. Hoy dejo todo. He visto tu bandera Abba, tu estandarte sobre mí, tu estandarte sobre mí, Yeshua HaMashiach, en mi corazón. Cámbiame, sáname, libérame, renuévame. Ahora, bendito Padre, yo contaré de mi testimonio en ti, tu testimonio en mí, que eres grande en misericordia, en compasión y ternura. Grande eres,
hablaré de tu grandeza, oh Creador mío, Elohim mío. Gracias, Padre, por amarme y por tener hoy a Yeshua en mi corazón, por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Padre, y también te pido que tú estés sanando. Te pido que tú pongas tu mano de sanidad. Ahí donde está el dolor, Abba, pido que tú estés sanando, liberando, Padre. Sana, Padre, en el nombre de Yeshua. ¿Acaso no está escrito, mi amado, que por tus llagas fuimos curados y por tus heridas fuimos sanados? Padre, y por los méritos de Yeshua Mashiach, declaro a tu pueblo sano y libre en esta hora, en el nombre de Yeshua Mashiach. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Muy bien, terminamos. Si ha gustado, por favor, no olvides de compartir los videos y únase a mí, que yo me uniré a ti. Unámonos en un solo lenguaje, en un solo espíritu. Suscríbete al canal El Último Shofar, Primera Tesalonicenses 4:16. En verdad, un día será el último toque, en donde todos tenemos que irnos. Entre tanto que aguardamos la venida de nuestro Yeshua HaMashiach, que vendrá a llevarnos con él al cielo para siempre. Entre tanto, pregonemos la verdad, que es necesario arrepentirse, convertirse y bajar a las aguas y mantenerse en santidad, puesto que sin la paz y la santidad nadie verá a Adonai Elohim. Pues bien, nos vemos en la próxima. En el nombre de Yeshua les bendigo. En el nombre de Yeshua Mashiach. Muy buena semana. Shawatot para todo. Amén y amén.